Bueno, ¿qué os parece si os mando el sermón por email y nos vamos a tomar el vermut todos? ¿No? La Ruth no me deja. Dice que no. Bueno. Buenos días, hermanos. La verdad es que creo que va a ser una serie interesante, práctica, desafiante para todos nosotros. Mirad, el apóstol Juan se encontraba exiliado en la isla de Patmos cuando recibe una visión y una orden de escribir a las 7 iglesias de Asia. Había más iglesias, pero se nombran estas 7. En su visión ve a Cristo a su diestra con 7 estrellas y en medio de 7 candeleros que representan la iglesia. Como ha dicho Andreu, los 7 mensajes están destinados a iglesias históricas específicas, pero todos ellos conforman una carta que es para toda la iglesia a través de las edades. En él encontramos una lista de cualidades a imitar y de peligros a evitar. La expresión que se repite en los 7 mensajes, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural, confirma que el destinatario de esta carta, de este conjunto de cartas, es la iglesia en plural y cada individuo que quiera oír. Espero que tengamos nosotros ganas de oír, porque también es para nosotros como individuos. Un mensaje que nos va a retar a evaluar nuestra vida y nuestra comunidad a la luz de las virtudes y de los peligros que se nos presentan en estas cartas, que nos insta a cambiar y a alcanzar aquello que Dios tiene preparados para aquellos que vencen. Y en esta mañana vamos a comenzar por la letra E. Vamos a comentar el primer mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso. Si os parece, lo vamos a leer. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje a la iglesia de Éfeso comienza enfatizando 3 verdades cruciales, que las voy solamente a mencionar. Versículos 1 y parte del 2. 3 verdades cruciales. La primera: Cristo tiene a su pueblo en su mano, en la mano. Él nos sostiene con su mano derecha, lo cual quiere decir que Él nos protege y nos cuida. Primera verdad. Segunda verdad: Cristo está activo en medio de su iglesia. Anda en medio nuestro, siendo la luz que nos ilumina y nos guía. Tercera verdad: el Señor sabe muy bien lo que hacemos. Yo conozco tus obras.
nada nuestro le pasa desapercibido, incluso aquello que queremos esconder. Nada le pasa desapercibido. El mensaje comienza situando a Jesús en el centro. Jesús es el centro de la Iglesia. Él es el centro de nuestra vida. Y situando a la Iglesia como un candelero, es decir, está llamada a ser portadora, y esto es un candelero, la que porta la luz, en este caso la luz de Cristo. Esta es nuestra misión como Iglesia, que no hemos de olvidar ni abandonar. Esta es la introducción, estas 3 verdades es la introducción a esta carta a la Iglesia de Éfeso. Mirad, la Iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, contando con la ayuda de Priscila y de Aquila. Algunos de sus primeros miembros que se convirtieron, como se cuenta en Hechos capítulo 19, si lo queréis después revisar, eran personas dedicadas a la brujería, a la magia, que al convertirse, imaginaros la foto, quemaron sus libros delante de todos como testimonio verdadero de su conversión. Y el libro de Hechos afirma que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El nombre de Éfeso significa deseado. La ciudad era conocida popularmente como la luz de Asia y también como el mercado de Asia. Esto ya os puede dar una imagen de aquella ciudad. Una ciudad multicultural, con gente que provenía de todos los lugares del imperio. Probablemente la ciudad más importante e influyente de Asia Menor, con una metrópolis de más de 300.000 personas en aquel tiempo. Éfeso era un centro neurálgico de comercio, tierra y mar. Aire no, porque no había aviones, pero tierra y mar. En ella convergían los caminos por los que transitaban los viajeros y mercancías provenientes de Oriente, Galacia y Mesopotamia hacia Roma. Su puerto, sin ninguna duda, era el más importante de Asia. Éfeso se había convertido en la ciudad más rica y también era un centro turístico. A ella acudían viajeros en busca de talismanes y de recuerdos. Por eso surgió un próspero grupo de artesanos. Todo el mundo iba allí a comprar la artesanía de esta ciudad y los talismanes para curar todo tipo de enfermedades. Éfeso contaba probablemente con el teatro o uno de los teatros más importantes de la época. Y allí se celebraban los Juegos Atléticos más famosos de Asia. Algo importante, Éfeso era una ciudad libre. Es decir, contaba con su propia autonomía y su propio gobierno. Pero a la vez era sede administrativa y judicial romana. El gobernador vivía en esta ciudad y allí tenían lugar los juicios más importantes. En esta ciudad había templos dedicados al culto de emperadores, como Claudio y Nerón y posteriormente también Adriano y Severo. Es decir, la religión pagana tenía toda su fuerza en esta ciudad. Pero sin duda, si hay que destacar algo, esta ciudad era conocida por ser el centro religioso más importante de su época. El centro religioso más importante de su época. Allí se rendía culto a la diosa de la fertilidad, Artemisa para los griegos y Diana para los romanos. Su templo era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para que os hagáis una idea, era 3 veces mayor que el Partenón de Atenas. No solamente el edificio, sino toda el área. ¿Os imagináis? ¿Habéis estado en el Partenón?
3 veces más grande que el Partenón, para que tengáis una foto. El templo de Diana, además de ser un centro de culto, era también guarida de criminales y de todo tipo de inmoralidades. ¿Sabéis por qué? Porque todo el perímetro del templo tenía derecho de asilo. Así que cualquier criminal que podía llegar al perímetro, dentro del perímetro del templo, era inmune a la justicia, estaba protegido. Pero es que las riquezas opacas también encontraban en el templo el banco ideal. Era un banco también. El templo contaba con centenares de sacerdotisas, todas ellas prostitutas sagradas y también varones, que ejercían a diario su ministerio. Es difícil imaginar un lugar tan hostil como para sembrar en él la semilla del Evangelio, y sin embargo esto es lo que ocurrió. Fue allí donde la iglesia primitiva, podríamos decir, tuvo algunos de sus mayores logros. Pablo estuvo en esta ciudad 3 años, la ciudad donde más tiempo pasó, y lideró la comunidad. Después le siguió Timoteo y finalmente el apóstol Juan, 3 de los más potentes apóstoles trabajando en esta ciudad. Juan pasó la mayor parte de su tiempo y de su vida en Éfeso. Cuenta la leyenda que Juan llevó consigo a María, la madre de Jesús, y que allí fue enterrada en la ciudad de Éfeso. Cuesta creer que una ciudad tan espectacular, que cuando llegabas al puerto, el camino que te llevaba a la ciudad era una calle de mármol para impresionar a los que llegaban. Cuesta creer que una ciudad tan espectacular como Éfeso, y una iglesia que llegó a convertirse en referente doctrinal de la iglesia primitiva y centro del cristianismo, sea hoy en día, y si alguno de vosotros lo habéis visitado, hoy en día un puñado de ruinas en medio de una zona pantanosa llena de cañas y juncos. Esto es Éfeso hoy en día. La gran pregunta, ¿qué ocurrió en los 30 años que van desde que Pablo fundara esta iglesia y el mensaje que escribe Juan y hemos leído? ¿Qué pasó en esos 30 años? Mirad, cuando Pablo escribió la epístola a los Efesios, una de las primeras cosas que hizo fue reconocer y destacar el amor que tenían entre ellos. Efesios capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 30 años después, el apóstol Juan transmite un duro mensaje de parte del Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia que fue reconocida por su amor para con todos los santos, ahora es interpelada por la pérdida de su amor. ¿Qué ocurrió? Hablaremos de ello. Pero en primer lugar, el mensaje a esta iglesia comienza de manera positiva, reconociendo y resaltando 3 virtudes o cualidades de las que sin duda podemos aprender y debemos de aprender. 3 virtudes que destaca: esfuerzo, paciencia y coherencia. Dejadme hablaros un poquito de estas 3 virtudes. Primero, esfuerzo. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Versículo 3. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia de Éfeso es reconocida por su arduo trabajo. Y la palabra que utiliza el original describe la clase de labor
que exige concentración y dedicación. Sin duda estaban totalmente comprometidos con las obras a las que estaban dedicados y en ello ponían todo su interés y toda su exigencia. No creo que esta iglesia fuera de las que comienzan algo y no lo terminan. No lo creo. Todo lo contrario, estaban dedicados a procurar un trabajo bien hecho. Estaban dedicados y procuraban hacer un trabajo bien hecho. Y es que la excelencia no se muestra en las intenciones, sino en los hechos. La fe no son solo palabras, sino también obras. Esta iglesia había comprendido bien que todo lo que hacían lo debían de hacer como para el Señor y no para los hombres. Habían comprendido que tenían que poner todo su corazón, todo su esfuerzo en lo que hacían, tal y como Pablo, su pastor, les había enseñado. Efesios capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta comunidad se caracterizó por no perder el tiempo, por saber aprovecharlo. Y además lo hacían con la motivación correcta, por amor de su nombre y no por intereses particulares. Es lo que dice el texto: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Es curioso porque se le acusa de la pérdida de amor, ya hablaremos de esto. Sin duda la iglesia de Éfeso era ejemplo de esfuerzo y excelencia. Y tal vez por ello se convirtió en el centro de referencia del cristianismo. Hermanos, la apatía, dejadez o desgana no son señas identificadoras de la vida cristiana. Sin embargo, sí lo son el trabajo bien hecho, la búsqueda de la excelencia y el hacerlo todo con la motivación correcta. Esto sí que son señas identificadoras. Por cierto, aprovecho para felicitar, ahora que no me mira, a todo el equipo del GLC, Global Leadership Summit, porque ciertamente estáis trabajando buscando la excelencia. Y no lo digo por decir, pero lo que es más importante, se está buscando ensalzar el nombre del Señor en esta ciudad, con algo, con excelencia. Buscar la excelencia es amar lo que estamos haciendo. ¿Y por quién lo estamos haciendo? Servir al Señor nos exige dar lo mejor de nosotros, no las obras. Esto no es excelencia. La excelencia es estar comprometidos con terminar bien aquello que hemos comenzado. ¿Cuánta gente comienza cosas y nunca las termina? Qué desastre, qué testimonio, ¿no? Aquel que construye una torre no la calcula y luego todos se mofan de él. No es un buen testimonio hacer las cosas a medias o mal hechas. En la iglesia, en nuestra familia, en la vida, en el trabajo, en los estudios, en todos los ámbitos. Pablo había enseñado a la iglesia de Éfeso que cuando cada miembro de la comunidad utiliza sus capacidades y todo se hace de forma concertada, con un espíritu de unidad y apoyo mutuo, el resultado es crecimiento. Esto es lo que les enseñó Pablo. Y los cristianos de Éfeso lo entendieron y lo aplicaron, y por ello fueron alabados y reconocidos. Primero esfuerzo, pero segunda virtud que se les reconoce: paciencia. Versículo 3. Has sufrido y has tenido paciencia. Alguien dijo que la paciencia es la más heroica de las virtudes. ¿Sabéis por qué?
precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo. La paciencia de la que aquí se habla no es pasiva, no es aquella que acepta las cosas con resignación, sino todo lo contrario, es una paciencia activa, que es capaz de responder a las situaciones y circunstancias que llaman a la puerta. Y voy a beber agua. Perdón. Una paciencia que en el caso de los creyentes de Éfeso se transformó en un carácter perseverante en medio de una sociedad, no lo olvidéis, pagana y beligerante contra el cristianismo. La paciencia de la que aquí se nos habla es la virtud que tiene el coraje de volver a comenzar siempre de nuevo, que nunca tira la toalla, que asume el sufrimiento y la dificultad y lo transforma en oportunidad. Los efesios son reconocidos por su capacidad de sufrir y mantenerse fieles a sus creencias, a su llamamiento en un ambiente adverso. La idolatría, en todas sus formas, se respiraba en cada rincón de la ciudad. Ser inmoral era la moralidad de aquella época, de aquella sociedad. Y los efesios, los creyentes de la iglesia de Éfeso, supieron perseverar y no sucumbir a las tentaciones y presiones a las que estaban sometidos. Supieron poner en práctica lo que habían aprendido de su maestro, de Pablo, andar como hijos de luz en medio de una sociedad oscura. Efesios capítulo 5, versículo 10. Andar como hijos de luz en medio de una sociedad oscura, comprobando siempre lo que es agradable al Señor, sin participar en las obras infructuosas de las tinieblas, y más bien reprendiéndolas. Yo me pregunto, ¿qué valor podemos añadir en nuestra ciudad, aquí en Tarrasa, en nuestro barrio o en nuestro lugar de ocupación, si no somos diferentes? Si participamos en las mismas obras infructuosas de las tinieblas, y si somos como los demás, ¿qué diferencia vamos a añadir? ¿Qué sentido tiene nuestro candelero? Andar como hijos de luz tiene un precio, el de ser vistos. La luz se ve, ¿no? Andar como hijos de luz tiene un precio, el de ser vistos. En ocasiones el precio de sufrir el desprecio, la crítica o la burla. En el caso de los cristianos de Éfeso, el martirio. La iglesia paciente, la persona paciente, es una que no se rinde, que no se da por vencido, que no sucumbe ante la presión, que se hace fuerte en medio de las pruebas, que está comprometida con su llamado y misión. Y esto se aplica en todas las áreas de la vida, en la comunidad, en la familia cuando hay problemas, en el matrimonio cuando hay crisis, en las dificultades con los hijos, en el trabajo. La paciencia no se rinde, está comprometida. Esta iglesia es alabada porque lo hicieron de esta manera, fueron persistentes y lo hicieron en el más difícil de todos los contextos inimaginables, en la ciudad de Éfeso. Esta virtud les llevó a ser alabados por algo más, su coherencia. Versículo 2. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Heráclito,
filósofo de la ciudad de Éfeso. Se le conocía por el mote del llorón. La explicación que daba era que no se podía vivir en Éfeso sin llorar su depravación. Si no era poco el desafío de tener que vivir en medio de una ciudad inmoral e idólatra, la Iglesia tuvo que hacer frente también a aquellos que desde dentro de la propia comunidad querían llevarla por otro camino. Y fueron alabados porque fueron capaces de confrontar a los falsos apóstoles y parar las obras de los nicolaitas. Pero lo que es más importante, fueron alabados porque supieron ser coherentes. Supieron mantener sus señas de identidad frente a una sociedad que intentaba absorberlos desde dentro, no desde fuera, desde dentro. Se llamen nicolaitas o como queramos, esta amenaza sigue hoy presente entre nosotros. Mirad, la manera más efectiva de neutralizar la Iglesia, ¿sabéis cuál es? Hacerla semejante a la sociedad que le rodea. Ya está. Asumiendo como verdad valores y conductas que están claramente en oposición a las enseñanzas de la palabra. Las asumes y te conviertes como el mundo. La mejor manera de neutralizar a la Iglesia. Hermanos, estamos llamados a ser diferentes, nos guste o no. Y para ello hemos de ser capaces de mantener la coherencia entre lo que creemos y la forma en la que vivimos. Los primeros historiadores de la Iglesia identifican a los nicolaitas como los seguidores de Nicolás de Antioquía, que fue uno de los 7 diáconos que fueron escogidos para servir las mesas, ¿os acordáis? Lo que se supone que Nicolás se desvió y cayó en la herejía. Ireneo, hablamos de los padres de la Iglesia, Ireneo dice que los nicolaitas llevaban una vida de permisividad ilimitada. Clemente de Alejandría dice que se abandonaban al placer como cabras, no sé qué significa esto, pero como cabras, llevando una vida de autoindulgencia. Es lo que dice Clemente de Alejandría, como cabras. Básicamente decían, la ley ha terminado, por tanto, ya no hay leyes y podemos vivir como queramos, como nos dé la gana. Esto es lo que decían, por hacerlo breve, su filosofía. Confundían la libertad cristiana con la promiscuidad pagana. Los nicolaitas sugerían que se podía llegar a un acuerdo con el mundo. Esta era su filosofía. Se puede llegar a un acuerdo con el mundo, integrando sus costumbres en el sistema cristiano de vida. Si su enseñanza hubiera tenido éxito, y gracias a la Iglesia de Éfeso que los paró, el mundo habría cambiado el cristianismo en lugar de al revés. Hermanos, no podemos conformarnos. No podemos tomar la forma de otros dejando de ser lo que somos. Y ser distintos no es ser intolerantes, como algunos quieren decirnos. Ser distintos no es ser intolerantes, es ser coherentes, que es muy distinto. Ser distintos es amar al pecador, pero no aceptar ni mucho menos normalizar el pecado. Se necesita mucho coraje para ser diferentes. Pero esto es nuestro llamado. Si no, nuestro candelero será quitado, porque no tendrá sentido. 3 virtudes que son alabadas en esta iglesia. A ver si os las recordáis. La primera... Venga, el primero tiene premio. 3 virtudes. La primera, el esfuerzo. La segunda, paciencia.
¿Y la tercera? Coherencia. Esfuerzo, paciencia y coherencia. Sin embargo, es recriminada por una cosa. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor había dejado de ser el eje conductor de su vida y actividad. Algo muy serio. Es una acusación muy seria. Pues el amor era la seña de identidad más importante de un cristiano y de una iglesia. Y es acusada de haber perdido su seña de identidad. Pablo había enseñado sobre la preeminencia del amor, ellos lo sabían. La preeminencia del amor en la vida y en las relaciones, no solamente en el matrimonio, un texto que se usa para el matrimonio, pero es que va mucho más allá que del matrimonio. Se aplica a la vida, a todo lo que hacemos en las relaciones. Les había dicho y había enseñado Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, imaginaros, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y ahora permanecen la fe, que es importante, ¿verdad? La esperanza, que es importante, y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Y lo habían perdido. Lo habían abandonado. Sin amor lo que hacemos puede estar muy bien, pero pierde su profundidad. Sin amor estoy vacío. Sin amor la vida carece de belleza, se convierte en mecánica y la religión en tradición. Algunos creen que los creyentes de Éfeso, en su celo por el trabajo y por desenmascarar a los falsos apóstoles que estaban entre ellos, habían por un lado invertido sus prioridades y por otro iniciado una caza de brujas. La sana doctrina, la Inquisición. Una caza de brujas que había deteriorado el afecto sincero y genuino que había entre ellos. No se fiaban los unos de los otros. Se relacionaban con reservas y lo justo, no fuera que fueran señalados y acusados. Habían perdido su candidez. Combatieron la mentira y fueron alabados por esto, pero se olvidaron del corazón de la persona. Para mí la lección es clara. Como cristianos y como iglesia estamos llamados a practicar y a no olvidar el mandamiento más importante, del que depende toda la ley y los profetas. ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y la buena noticia es que podemos amar porque antes hemos sido amados. No hay excusa. Decir que no puedes amar es decir que no has sido amado por Dios. Dios por amor dio la vida de su Hijo. Él nos amó hasta el fin. Él nos ha dado un ejemplo para que lo sigamos. Amar a Dios ha de ser para nosotros lo primero.
Es más crucial estar sentados a sus pies que vivir ocupados y preocupados en 1000 propósitos. La buena noticia es que Dios nos espera cada día y que Él mismo ha abierto el camino para que podamos acercarnos a Él con plena confianza, tal y como somos, tal y como estamos. Amar a Dios es permanecer en Él. Y amar al prójimo es vivir el amor de Dios a través nuestro. El propio Juan escribió estas palabras: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice Juan, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El mensajero le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y el camino que marca la carta de vuelta consiste en recordar, en reconocer y en cambiar. 3 palabras poderosas que nos pueden ayudar en nuestra vida: recordar, reconocer y cambiar. Y esto me evoca la parábola del hijo pródigo. ¿Os acordáis del hijo pródigo? En el país lejano, el hijo pródigo se acordó de pronto del hogar, de cómo vivía con su padre, y tomó la decisión de girar 180 grados, de regresar, de suplicar arrodillado el perdón. ¿Qué es lo que hizo el padre? Su padre lo recibió, lo restauró e hizo algo que a mí me gusta mucho: hizo fiesta con él. Hermanos, tenemos un padre que, como el de la parábola del hijo pródigo, nos está esperando. Sea cual sea tu situación, vivas en medio de las pruebas que estés viviendo, un padre que, como él, como el de la parábola, nos está esperando, y Él no se cansa de esperar. Siempre está allí. Os lo podéis imaginar en la ventanita o en la puerta, donde queráis, pero siempre está allí, esperándonos. Porque Él desea abrazarnos y celebrar la vida con nosotros. Celebrar la vida con nosotros. El mensaje a la iglesia de Éfeso termina con una promesa que es para nosotros también. Versículo 7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, el que venciere recobrará su condición original, su plena comunión íntima con el Padre, que es lo que se perdió con el pecado. Alcanzará la vida eterna que había perdido. Comer del árbol de la vida quiere decir participar de todas las alegrías que tendrán los justos que hayan obtenido la victoria. Hermanos, un ruego, que es el ruego de esta carta: no dejemos que nada nos haga abandonar nuestro primer amor, que lo voy a definir en una frase: el amor de nuestro Padre. Este es el primer amor, el amor de nuestro Padre, no el mío, el amor de nuestro Padre. Termino con Juan. Ya que escribió esta carta, voy a terminar con Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No lo olvides, no lo abandones. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Que el Señor os bendiga.